México, verano del año 1519 de nuestra era. Un viajero arriba al Palacio Real del Gran Moctezuma con nuevas tan asombrosas como inquietantes. El hombre afirma haber visto una montaña flotante que navegaba sin tocar tierra en ningún momento. Los sacerdotes del Templo Mayor están preocupados. ¿Podría tratarse de una amenaza? ¿Qué dios o qué demonio sería el causante de tan singular fenómeno? Moctezuma, en cambio, está seguro de que el enigmático avistamiento presagia el cumplimiento de una arcaica profecía. Una poderosa divinidad retorna con su pueblo. Se equivoca. La montaña flotante está a punto de dejar en sus costas a unos hombres pérfidos de pálida tez y espesas barbas. Espléndidos bajorrelieves que alguien mucho tiempo antes había destruido y enterrado. Los arqueólogos se preguntaban quién pudo destrozar esta hermosísima obra de arte y por qué. Para responder a estas preguntas, debemos remontarnos en el tiempo hasta el año 1519, cuando la Ciudad de México, una de las más vastas y populosas urbes del mundo, aún no existía. En su actual emplazamiento se alzaba una extraordinaria e increíble ciudad, Tenochtitlán. Se trataba de la capital y el corazón del grandioso imperio azteca. Según los textos sagrados, la divinidad se había marchado con la promesa de regresar para redimir a su pueblo. Y conforme al calendario azteca, en el año 1519 de nuestra era, finalizaba uno de los ciclos sagrados. Eso significaba que la vuelta de Quetzalcóatl podía ser inminente, y eso es lo que Moctezuma supuso cuando tuvo noticia de la montaña flotante avistada en el océano. Sin embargo, no fue un dios quien se presentó en 1519, sino el conquistador.
2/3 de la población azteca. Y entre ellas, su último soberano, Cuauhtémoc, cuya muerte supuso el fin de la antigua y gloriosa civilización azteca. De no haber sido por la epidemia, quizá los combatientes aztecas no habrían salido tan mal parados en su enfrentamiento con el Tlatelolco. Aquí regatearían tratando de adquirir algún precioso tejido o plumas de aves exóticas a fin de enriquecer su atavío. Tlatelolco se hallaba en el solar donde hoy se encuentra la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México. En ella aún se hallan restos del antiguo mercado azteca mezclados con trazas de un pasado más reciente. Los arqueólogos han desenterrado una pirámide principal reconstruida en 14 ocasiones, así como otras pirámides, plataformas, escalinatas y altares. En medio de la plaza se alza la iglesia barroca de Santiago de Tlatelolco. Y no muy lejos, la moderna sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por desgracia, para erigir este rascacielos y la carretera adyacente, se sacrificaron la pirámide de Quetzalcóatl y un templo de menor entidad dedicado a su adoración. Europa debe su riqueza culinaria a los pueblos de América. Hasta el descubrimiento del Nuevo Mundo, en Tlatelolco, los mercaderes aztecas, llamados poctecas, comerciaban con té. Aciago escenario de la última y desesperada resistencia de los aztecas durante el asedio de su capital en 1521. Tras conquistar la ciudad en diversos estilos. Pese a los grandes esfuerzos realizados para consolidar sus cimientos, el templo se está hundiendo irremisiblemente en el terreno pantanoso. Un irónico fin para un monumento erigido por los El director de la excavación no podía tener un nombre más apropiado: Eduardo Matos Moctezuma. Decidió demoler toda una manzana de edificios modernos y devolver así a los mexicanos el corazón de su antigua capital. A partir de los numerosos restos que hasta el momento se han recobrado, los científicos son capaces de imaginar el magnífico aspecto de la metrópolis azteca. El centro de Tenochtitlán, situado entre la catedral y el Palacio Nacional, en la plaza del Zócalo, era, fundamentalmente, un complejo religioso repleto de templos erigidos sobre la cima de pirámides con sus características escalinatas empinadísimas y sus vivas pinturas murales. La ciudad, situada a una altitud de casi 2000 metros, estaba circundada por un lago, colinas y montañas.
Se comunicaba con los territorios adyacentes por medio de múltiples calzadas y se encontraba surcada por un sinnúmero de canales navegables. Era una vastísima metrópoli de más de 1.200.000 habitantes. En el centro ceremonial, el Teocalli, se elevaban numerosos templos dedicados a las deidades más importantes. El más impresionante era el Templo Mayor, el corazón religioso de Tenochtitlán, destino de los peregrinos y morada de los sacerdotes y las divinidades. Tan solo los clérigos tenían permitido ascender hasta la cumbre de la pirámide y penetrar en los dos templos. A ambos lados del santuario se erguían sendos edículos sagrados bajo la advocación de los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Tecoalli albergaba asimismo viviendas destinadas al clero y canchas donde se practicaba un juego de pelota azteca con más significado espiritual que deportivo. Los jugadores eran los mismísimos sacerdotes. Por último, aquí se alzaba el famoso altar de las calaveras, el Tzomplantli, donde se exhibían las hileras de cráneos de las víctimas humanas inmoladas. Para el pueblo azteca, los ritos religiosos y los sacrificios eran una necesidad, la única forma posible de ganarse la benevolencia de los dioses. Mediante su práctica, creían conjurar las hambrunas, los cataclismos y la derrota en el campo de batalla, y el mayor holocausto posible era el humano. Los sacerdotes los obligaban a tenderse de espaldas sobre angostos altares inmolatorios. A continuación les abrían el pecho y les arrancaban el corazón mientras aún latía como ofrenda a los ídolos que tenían ante sí. Esta descripción de un historiógrafo español contemporáneo ilustra un ceremonial de ofrenda a Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. Muchas deidades del panteón azteca exigían la ofrenda de víctimas expiatorias humanas. Tlaloc, dios de la lluvia. Coatlicue, diosa de la tierra, representada como una anciana enmascarada, vestida con una estrecha falda ceñida a la cintura con un cinturón de serpientes. Xiuhtecutli, el dios del fuego. Mayahuel, diosa de las bebidas alcohólicas, sobre todo de la más consumida en aquellos tiempos, el pulque. La excavación de Tenochtitlán se prolongó por espacio de 5 años y sacó a la luz más de 7.000 objetos, entre los que se contaban esculturas, pequeños artefactos, exvotos y cráneos de personas sacrificadas. La mayoría de las reliquias se custodian en el modernísimo Museo del Templo Mayor. El monolito que desencadenó la excavación arqueológica ocupa un lugar destacado en el centro del museo. El disco está decorado con un bajorrelieve con la efigie de la diosa de la luna, Coyolxauhqui, la que se maquilla la cara con cascabeles. En la superficie esculpida, su cuerpo aparece desmembrado. Según la leyenda, fue asesinada y descuartizada por su hermano Huitzilopochtli, dios de la guerra, que la acusaba de haber tratado de matar a su madre, Coatlicue, diosa de la tierra. Otra maravillosa pieza expuesta en el museo, y única en su género, es esta estatua de terracota con la efigie del dios murciélago, una divinidad del Averno a través de la cual se adoraba a los muertos. En sus alas se exponen asimismo innúmeras máscaras que representan tanto a difuntos como a seres mitológicos. El pueblo azteca atesoraba una gran cantidad de narraciones sobrenaturales y mitológicas. Los ancianos hablaban acerca de una ciudad mágica y opulenta dotada de espléndidos palacios que existía aquí, en la tierra. Aquella urbe se llamaba Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convirtieron en dioses. Estas pirámides y ruinas son cuanto pervive de la en tiempos majestuosa ciudad que entre los siglos IV y V de nuestra era fue la sexta ciudad más poblada del mundo.
En tiempos de la civilización azteca, el lugar ya había quedado abandonado y se encontraba parcialmente invadido por la jungla. No obstante, los aztecas creían que estas increíbles pirámides habían sido erigidas por los dioses varios milenios antes, de modo que peregrinaban a la ciudad. Los arqueólogos han descubierto que Teotihuacán fue fundada alrededor del año 200 a.C. por gentes procedentes del Valle de México. Las pirámides, uno de los más extraordinarios monumentos de ambas Américas, fueron edificadas en torno al año 200 de nuestra era. En su cénit, Teotihuacán ocupaba un área de más de 20 kilómetros cuadrados y acogía a casi 200.000 habitantes. Los monumentos se encuentran en el valle de Anáhuac, en mitad de un paisaje árido que acentúa su atmósfera mágica y misteriosa. Actualmente atrae a un buen número de personas que se congregan aquí regularmente para celebrar el rito de salutación al sol. La urbe se halla dividida en dos sectores por una gran avenida de 40 metros de anchura y casi 2 kilómetros de longitud llamada la Avenida de los Muertos. Al este se yergue Tapantitla, un complejo de edificios de riquísimos murales. En las pinturas aparece representado el Tlalocán, un paraíso de abundantes aguas, mariposas y flores. Tlalocán era el mundo regido por Tlaloc, el dios de la lluvia. Al final de la Avenida de los Muertos se encuentra la Ciudadela, en cuyo centro se alza la pirámide de Quetzalcóatl. Es uno de los más destacados edificios de la ciudad. Junto a su base hay estatuas esculpidas en piedra caliza y policromadas con los pigmentos naturales que en tiempos decoraban la totalidad de la pirámide. Se trata de efigies de la serpiente emplumada Quetzalcóatl. Originalmente estaban pintadas con vivos colores. Los cuerpos ondulantes de los ofidios emergen de los muros de las pirámides, y sobre su cabeza el dios luce una corona de plumas. En 1986, las excavaciones de la Ciudadela revelaron un excepcional hallazgo: un sepulcro que contenía las osamentas de 18 sacerdotes sacrificados ritualmente. Hasta entonces se pensaba que tan solo los prisioneros, los esclavos y los enemigos se sacrificaban sobre los altares. Aquí estaba la prueba de que el rito del holocausto no era discriminatorio. La vista más imponente, sin embargo, nos la brinda la Plaza del Sol. Amén de las ruinas de un altar y varios templos, en ella se encuentra la Pirámide del Sol. Con sus 70 metros de altura y sus 225 de lado, es casi tan enorme como la pirámide egipcia de Keops en Giza, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Cada año, millares de turistas realizan la trabajosa aunque memorable ascensión a su cima, un lugar idóneo para asimilar en toda su plenitud la majestuosidad del complejo arqueológico. Las antiguas civilizaciones precolombinas tenían la creencia de que el Sol y la Luna habían sido creados en este lugar. Desde aquí es posible admirar la segunda gran pirámide de Teotihuacán, la Pirámide de la Luna. Más reducida que la Pirámide del Sol, mide 40 metros de altura y 140 de lado. Pese a la apariencia eterna de estos edificios, nadie ha logrado averiguar por qué la ciudad y su cultura desaparecieron tan bruscamente. Al parecer, su fin llegó en torno al año 750 de nuestra era. Algunos arqueólogos piensan que la ciudad fue destruida e incendiada y sus moradores huyeron. Mas nadie sabe quién fue el responsable de la masacre ni qué se hizo de los supervivientes. Otros expertos achacan la caída de Teotihuacán a un mero cambio climático que habría hecho inhabitable esta región. Pero esta hipótesis no explica los incendios ni la destrucción. De modo que el misterio de la ciudad perdida de Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convirtieron en dioses, aún persiste. Uno de los hallazgos más asombrosos de la historia de la arqueología mexicana es la Piedra del Sol. Tras haber escapado milagrosamente a la furia de los españoles,
fue hallada en 1790 en la Ciudad de México e incorporada a la fachada oriental de la catedral. Los fascinantes símbolos esculpidos en este tesoro azteca la convertían en el centro de numerosos acontecimientos religiosos. Actualmente, la reliquia puede contemplarse en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, un lugar que acoge una infinidad de testimonios de los orígenes de los pueblos que habitaron América Central a lo largo de los milenios. Un recipiente con forma de mono bellamente labrado en fragilísima obsidiana negra, cabezas esculpidas en roca volcánica con ojos y dientes de madreperla y pupilas de pirita, pipas de terracota, instrumentos musicales y millares de artefactos legados por la gran civilización azteca. Pero seguramente la pieza más preciosa sea la Piedra del Sol. Los arqueólogos han estudiado el disco durante años tratando de desentrañar el enigma de sus signos. Hoy, por fin, creen haber hallado la solución. La Piedra del Sol es un calendario. Es más, se trata de un doble calendario. Los complejos emblemas representan, por un lado, una división temporal basada en preceptos religiosos, según la cual el año consta de 260 días, y por otro, una distribución profana que divide el año exactamente en 365 días. Otros signos describen la vida del planeta descomponiéndola en 5 eras solares, los llamados soles cosmogónicos, fechando la creación del mundo el día 13 de agosto del año 3114 a.C. y su final el 22 de diciembre de 2012. Se han formulado diversas interpretaciones y, desde luego, aún persisten muchos enigmas ocultos en los signos que unas sabias manos labraron en la Piedra del Sol. Quizá solo el tiempo pueda ofrecernos la respuesta definitiva. La Ciudad de México sigue siendo hoy en día una de las mayores capitales del mundo y, por desgracia, una de las más contaminadas a causa de sus millones de vehículos. Se trata de una ciudad contradictoria donde los rascacielos atestan el centro y las miserables chabolas forman un cinturón de extensos arrabales. Se ha hecho mucho por restituir su dignidad a los indios, los descendientes directos de los aztecas. Pese a todo, las heridas infligidas por la brutal conquista hace medio siglo aún resultan visibles por doquier. No obstante, existe un lugar al sur del Distrito Federal donde aún se puede hallar solaz a la antigua usanza. El paraje llamado Xochimilco, aunque forma parte de la ciudad moderna, aún retiene rasgos de la antigua Tenochtitlán. Sus canales serpentean en torno a las chinampas, unos jardines flotantes obtenidos drenando las marismas, la misma técnica empleada por los aztecas para fundar su capital. Los domingos, la zona se ve abarrotada de gentes que acuden a comer a bordo de embarcaciones de vivos colores, con mariachis cantando al amor no correspondido. Canciones tristes, como este poema escrito hace más de 500 años por un príncipe azteca. Moriré como las flores que se marchitan. Nada quedará de mi nombre, nada de mi fama sobre la tierra. Que haya flores al menos, que haya una canción al menos. ¿Qué puede hacer mi corazón? Sin objeto alguno hemos pasado por este mundo. Pero sí que tuvieron un objeto. Quizá los guerreros aztecas y los soberanos que entregaron sus vidas para defender esta grandiosa civilización se sintieran desesperados en su ocaso. Pero ha quedado algo de su fama sobre la tierra. Y flores también. Mas están hechas de piedra y se llaman pirámides. Y tienen el sol para coronarlas por toda la eternidad.